Hola, almas sensibles. Como ya sabéis, el Cleanfulness es una mezcla de mindfulness y limpieza. ¿Qué quiere decir? Que meditamos limpiando y haciendo las tareas del hogar. Ahora bien, te voy a explicar en qué consiste el mindfulness. Una de las cosas en las que consiste el mindfulness es en gestionar las emociones, los pensamientos y reduce los niveles de estrés y ansiedad. Se utiliza en psicología para mejorar la sintomatología de algunos trastornos como la depresión y nos sirve pues para relacionarnos con nosotros mismos y digamos que con el mundo de una forma más saludable. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las tareas de casa que a mí me ponen de los nervios o me agobia llevar todos los días la misma rutina que hacer y hacer siempre lo mismo y lo mismo? Bueno, pues de eso se trata, de aprender a poder coger el mindfulness y compaginarlo con las tareas del hogar. ¿Y cómo? Pues te lo voy a explicar a lo largo de este vídeo. Otra de las cosas de las que quiero hablarte es que siendo ama de casa o amo de casa altamente sensible, la herramienta del mindfulness, en este caso cleanfulness, meditar limpiando y ordenando, nos va a venir genial porque quitamos todo ese estrés. Ya sabéis que la alta sensibilidad no es que sea un trastorno neurológico, ni una enfermedad, ni muchísimo menos. Simplemente es un rasgo de nuestra personalidad. Pero es verdad que lo sentimos todo con mucho más nivel, tanto lo bueno como lo malo, y bueno, nos colapsamos más fácilmente por el hecho de que lo notamos todo, cosas que para otras personas pasan desapercibidas, para nosotros no. Bueno, pues vamos al lío y os voy a ir explicando a lo largo de este vídeo en qué consiste y en qué nos puede beneficiar a las personas altamente sensibles el Cleanfulness. Una de las cosas que es muy común en las personas altamente sensibles es que nuestros pensamientos no paran, o sea, nuestra cabeza no para. Está continuamente pensando, creando. Entonces, esto es una de las principales, digamos, cosas que se trabajan en el Cleanfulness. En el estar presente, en el ahora. Dejar que nuestra cabeza no pare de pensar porque es imposible dejar la mente en blanco tal cual, pero sí que concentremos nuestra energía y toda la positividad en el aquí y en el ahora, en la tarea que estamos haciendo en este momento. Con el mindfulness, ¿qué pasa con estos pensamientos? Pues que aprendemos a prestarle atención plena a todo este batiburrillo de pensamientos. Pero, ¿con qué intención? Pues se le presta atención para comprenderlo
entenderlo y así aprender a soltarlo y dejarlos marchar sin que lleguen a saturarnos. Pasa lo mismo con la empatía. Todas las personas somos más o menos empáticas, pero está comprobado que las personas que somos altamente sensibles somos empáticas de una forma, digamos, que nos llega a doler exageradamente. Notamos perfectamente el sufrimiento del otro y bueno, entenderéis, todas las personas altamente sensibles que me estéis escuchando, seguro que lo sabéis perfectamente. Y es que simplemente hablar de la situación de la otra persona o simplemente compensarlo, simplemente con escuchar a esa persona, yo por lo menos hablo por mí, ya me emociono, se me saltan las lágrimas, a veces noto dolor en el pecho, me crea ansiedad porque noto el sufrimiento interno de esa persona. Incluso a veces solo con mirarlo a los ojos ya noto esa emoción que está sintiendo o en la situación que está pasando, una mala situación y todo esto. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que también aprendemos como a tomar distancia y dejar ir esa sensación. No significa que tomemos distancia con la persona, sino con esa sensación. ¿Y esto qué tiene que ver, todo esto que te estoy contando en mindfulness, qué tiene que ver con el cleanfulness? Pues todo, porque podemos estar en casa haciendo las tareas del hogar, limpiando y ordenando o lo que estemos haciendo, y una de las cosas que más agobia y más frustra es, por ejemplo, situaciones que sentimos que tenemos que ayudar a otras personas o que nos han contado un problema y no se nos va de la cabeza. Y nada más estamos dando vueltas a ver si buscamos una solución, a ver cómo puedo ayudar, a ver cómo... Y nos genera ese estado de ansiedad por el hecho de no poder controlar en ese momento todo lo que tenemos que hacer. Nuestra mente, por un lado, está buscando soluciones y está sintiendo el estado de esa persona, pero a la vez te tienes que ocupar de las tareas del hogar y estás haciendo cosas que te están ocupando al mismo tiempo, mucho tiempo. Entonces, con el cleanfulness aprenderemos a dividir eso. Hay tiempo de apoyar, de pensar, de buscar soluciones y hay tiempo para hacer las tareas del hogar. Pero haciéndolo de forma dividida, estaremos más tranquilos, con esa relajación y concentrados en lo que estamos haciendo en ese momento. Te lo estoy explicando todo lentamente y en varios vídeos porque quiero dejar claras las bases y quiero explicar bien cómo poder ponerlo en práctica y definirlo de manera correcta para que nos entendamos todos. De todas formas, si no entendéis algo o si tenéis alguna duda o no sabéis cómo empezar porque no habéis entendido lo que yo quiero explicar, lo que sea, me podéis dejar vuestro comentario que yo os lo explico perfectamente, o si es necesario hacer un vídeo específico de alguna propuesta o de preguntas, estoy encantada de hacerlo. Así es que, sin ninguna duda y sin que te dé ningún apuro ni nada, me puedes comentar en este vídeo.
Vale, y ahora voy a explicarte un concepto. El sistema sensorial. ¿Qué es el sistema sensorial? Es una parte del sistema nervioso responsable de procesar la información sensorial. ¿Y qué quiere decir esto? Los principales sistemas sensoriales son la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Y esto, las personas altamente sensibles lo solemos tener mucho más desarrollado. ¿Cuál es la importancia de los sistemas sensoriales? Bueno, pues como son un conjunto de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente, es fundamental para que puedan adaptarse a ese medio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las personas altamente sensibles, al tenerlos mucho más desarrollados, por eso a veces tenemos la sensación de que, por ejemplo, vamos a comprar, o yo, por ejemplo, simplemente con ir al médico, aunque sea una visita, no hace falta que yo esté mala, ni hace falta, o acompaño a alguien, lo que sea. Llego a casa y parece que he corrido una maratón, estoy exhausta, o sea, me tumbo y no soy capaz de hacer absolutamente nada. Estoy reventada, me duele todo. ¿Por qué? Porque he captado muchas cosas, he interiorizado mucha energía de todo lo que se mueve ahí, que la mayoría son negativas, porque cuando uno va al médico, pues la gente es que está mala. Entonces, ahí viene la importancia del sistema sensorial. Perdón. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiero decir? Pues que cuando hacemos las tareas del hogar, normalmente, yo por lo menos, las suelo hacer cuando los niños están en el colegio, cuando estoy tranquila, cuando estoy sola. Luego hay otras tareas que tenemos en conjunto y luego cada uno tiene la suya individual. En mi caso, por ejemplo, aunque cada uno tenga la suya individual, soy una persona que me gusta estar pendiente de cómo se dejan las cosas, de si se siguen las normas que hay en casa, porque obviamente tiene que haber unas normas y unos límites. Y eso me genera un estrés extra que cuando no se hacen las cosas, pues ahí viene la importancia del autocontrol, que en las personas altamente sensibles, por lo menos a mí, me ha costado mucho y a día de hoy todavía me cuesta, voy a ser realista, todavía me cuesta llegar a un autocontrol de la emoción. Bien, pues explicado esto, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero yo en ocasiones necesito desconectar de todo y estar en soledad, tranquila. Pues lo mismo pasa cuando hago las tareas del hogar o cuando quiero reconciliarme con mi hogar. Para las personas que no me conocéis, pues he hablado en otros vídeos de que yo me agobiaba mucho dentro de mi casa porque no me gustaba cómo está decorada, además no está acabado, no está acabada la casa. En fin, me ha costado mucho reconciliarme con ella y disfrutar dentro de casa. Si queréis, os puedo hacer un vídeo hablando de ese proceso y de cómo llegar a la situación en la que estoy ahora.
Lo que te estaba contando es que lo mismo pasa con las tareas del hogar. Yo cuando estoy sola, la hago en soledad, me siento mucho más tranquila, la hago mucho más relajada y eso tiene mucho que ver para llegar al mindfulness, a esa meditación haciendo las tareas del hogar. Y una pregunta que a lo mejor puede sonar, este concepto pues puede sonar algo egoísta, siempre pensando en nosotros, siempre no. Es que si no aprendemos a estar bien nosotros, ¿cómo vamos a poder estar bien con los demás? O si no aprendes a cuidarte, ¿cómo vas a poder cuidar a los demás? O a ser un ejemplo, por ejemplo, para tu hijo, para el día de mañana, ¿no? Para que sepan lo que es el autocuidado, el autoamor, la meditación, la tranquilidad, el amor propio. Pues todo esto es una manera de poder vernos a nosotros mismos, cuidarnos, querernos, para así poder estar a gusto con todos los demás. Vale, y ahora te digo, ¿cómo empezar a poder adentrarte en el mundo del mindfulness? Vale, pues igual que con el mindfulness, vamos a elegir una ropa cómoda, que normalmente cuando hacemos las tareas del hogar siempre tenemos una ropa cómoda puesta. Otra de las cosas es elegir un lugar tranquilo. O sea que nuestro hogar en soledad es lo más tranquilo que puedes tener. Y como me estoy dirigiendo al mindfulness, que es esa conexión de meditación con las tareas del hogar, pues te recomiendo que el rato que tengas en tu hogar a solas lo aproveches. Siéntate correctamente en el sofá, en una silla, en un sillón, en el suelo incluso, apoyando la espalda en la pared, con las rodillas dobladas, o sea, con las piernas dobladas. Estilo como las figuras del Buda, estas que vemos con las manos. Pues esa es la postura perfecta. Siéntate un momento con ropa cómoda, en silencio, tranquilamente, relájate y respira profundamente 5 veces. Cuando te has concentrado en esa respiración profunda, no pienses en nada, simplemente en hacer bien esa respiración profunda. Cuando lo has conseguido, entonces acepta los pensamientos que te vayan viniendo a la cabeza. Yo recomiendo siempre coger una libreta y un boli e ir apuntando todo lo que se te pase por la cabeza. Ten en cuenta que lo que tú escribas no es para enseñárselo a nadie, con lo cual puedes ser totalmente sincera y sincero en ese papel. Poco a poco, esto hazlo diariamente. Ya a lo largo de otros vídeos te iré diciendo lo que vamos a hacer con esas notas que escribes en tu cuaderno, papel. Si queréis, me lo podéis dejar en comentarios también. Si queréis que os enseñe a hacer una libreta, os puedo hacer un tutorial para diseñar vuestra propia libreta de meditación, de mindfulness, y así lo vamos trabajando juntas o juntos. Luego, esto lo haces diariamente y conforme vayas pasando los días, yo recomiendo que durante una semana
lo hagas como te acabo de explicar. Otra semana lo hagas avanzando un poquito más en el tiempo. Si ahora le puedes dedicar, por ejemplo, 5 minutos o 4 minutos a esa meditación, a este ejercicio que te acabo de explicar, diariamente durante una semana, a la siguiente semana dedícale 3 minutos más. A la siguiente semana otros 3 minutos más. Y así sucesivamente hasta que alargue el tiempo de una manera que irás haciendo cosas y sin darte cuenta entrarás en estado de relajación tú misma o tú mismo. La verdad es que no es fácil porque a mí ya te digo que al tener esta alta sensibilidad, pues cuesta mucho desconectar de esos pensamientos y cuesta mucho desconectar o del sufrimiento o de la alegría de esta que estamos por las nubes. Vale, cualquier cosa en exceso, porque a veces yo, no sé si te pasará a ti, soy como una montaña rusa, lo mismo estoy arriba que estoy abajo. Bueno, pues la meditación lo que me ayuda es a estar en un término medio. Ni arriba del todo ni abajo del todo. Entonces ayuda mucho también al autocontrol, a lo que te explicaba antes. Cuando no se hace algo como se tiene que hacer y lo has explicado ya 50.000 veces. A veces eso me pasa a mí también, a veces estallo y no puedo más porque me da mucha rabia o me quita mucha energía estar repitiendo siempre lo mismo. Pero luego reflexiono y es que no merece la pena, porque no es para tanto, ni es para tú malgastar, mejor dicho, esa cantidad de energía. Entonces es necesario empezar a hacer los ejercicios que te he dicho, para así poco a poco los vamos a ir conectando con nuestras tareas del hogar, vamos a ir consiguiendo entrar en este estado de mindfulness que tanto quiero que consigas, porque a mí tanto me ha ayudado, me está ayudando y me seguirá ayudando porque somos evolución hasta nuestro último día en la Tierra y lo veo tan necesario para las personas que somos altamente sensibles, para las personas que no son altamente sensibles también, es necesario para todos. Pero sobre todo le doy mucha importancia a la alta sensibilidad porque yo lo he pasado muy mal y bueno, creo que es muy necesario y también nos alegramos cuando nos encontramos entre nosotros, ¿no? Porque a veces nos sentimos como personas que parece que solo somos así nosotros y no hay nadie más en este mundo que sea así y no, somos muchas las personas que somos altamente sensibles, cada vez se habla más de este término paz y cada vez se le está dando más visibilidad y más normalidad, menos mal. Así es que nada, espero que te guste este tipo de contenido. Si te ha gustado, como ya te digo, si te ha gustado alguna de las propuestas, si tienes alguna duda, lo que sea, déjame tu comentario, siempre digo que con respeto. Suscríbete a mi canal,
dale a me gusta y si compartes mi contenido, pues ya te lo agradezco en el alma. Un besito y no te vayas, que tienes que disfrutar del proceso que queda en este vídeo. Un besito. Ah, al final de este vídeo te voy a dejar otro consejito. Chao, nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí estoy de nuevo, como te he dicho, te voy a dejar el último consejito para adentrarte en este mundo de nutrición. Céntrate en un objetivo. ¿Para qué me sirve meditar? ¿Para qué me sirve hacer? ¿Para qué me sirve hacer todo esto que te estoy contando? Céntrate en tu estar, en lo de los demás, en la tecnología. Apúntalo en tu libretita y hablamos en el siguiente vídeo. Si me lo quieres dejar comentariamente, encantada. Un besito enorme.